queremos introducir. En ese sentido, por una parte, el análisis de ciclo de vida como modelo de pensamiento, en el sentido de ser un modelo de pensamiento global, parecería la solución perfecta, y esa fue realmente la razón por la que yo decidí que me quería formar como analista de ciclo de vida. Lo que pasa es que a su vez la técnica es absolutamente analítica, y ese sistema analítico que va a los datos en pormenor es contrario a una visión sistémica que es menos cuantitativa, sería más cualitativa, más relacional, menos rigurosa en el análisis de los elementos, y una técnica que dé más valor a las interacciones. Entonces, de alguna manera estamos ahora mismo a caballo en cuanto a que podemos aplicar esta técnica, pero con ciertos límites. Y los límites nos lo da precisamente el hecho de que, al ser cuantitativa y de pormenor, si en los datos hay errores, los errores se multiplican de tal manera que finalmente el resultado que arrojan puede ser, entre comillas, peor que aplicar el sentido común. De tal manera que es muy importante tener un conocimiento muy preciso de los procesos que se analizan. Digamos que creo que no sería bueno, aunque las cosas se están desarrollando de esta manera, hacer consultores expertos en análisis de ciclo de vida. Creo que tiene que haber equipos donde estén integrados consultores en análisis de ciclo de vida, pero es fundamental que haya profesionales que conozcan en detalle los procesos, porque una desviación en el planteamiento de un proceso puede hacer cuantificar mal un impacto y, por lo tanto, producir una propuesta de mejora que no lo va a ser. Es decir, como digo, los límites son: podemos hacer análisis de ciclo de vida si hay una buena calidad de datos de cuantificación fina, si conocemos muy bien las etapas de los procesos, y si también tenemos muy claro de verdad cada proceso qué impacto produce. Afortunadamente estamos en un punto en el que se ha trabajado mucho en ese sentido, y esto empieza a ser realidad en una parte muy amplia de los ámbitos. Otra cuestión es que es totalmente dependiente de bases de datos de calidad, es decir, hace falta generar ese repositorio inmenso de conocimiento a todos los niveles, y luego hace falta usar programas específicos, con lo cual, bueno, es necesario adiestrarse en ellos. No es viable hacer un análisis de ciclo de vida sin ayuda de un ordenador. Vamos a poner algunos ejemplos de por qué puede ser interesante profundizar en ello. Aquí hay un ejemplo arriba que se refiere solamente a una de las fases, a uno de los indicadores de impacto que tenemos a la izquierda, kilogramos de CO2 equivalente en el eje vertical, y luego solamente a una etapa, que es la etapa de reciclaje. Yo tengo un producto, que es el producto de la izquierda, es un producto que tiene un impacto alto en la fase de reciclaje y un impacto bajo en la fase de transporte, porque yo puedo, desde mi obra hasta un vertedero próximo que tenga una planta de tratamiento de residuos, por ejemplo de construcción en este caso, puedo realizar la fase final del producto. Hacemos una modificación, mejoramos el producto de tal manera que estamos mejorando mucho su proceso de reciclaje. Tenemos en la columna verde un mucho mejor impacto en kilogramos de CO2. Hemos bajado 20 kilogramos de CO2 equivalente. Sin embargo, para realizar ese reciclaje tengo que enviar mi producto a una planta que está algo más alejada. Bueno, pues aunque yo he producido una mejora del producto, en la práctica, cuando sumo transporte más impacto en reciclaje, resulta que estoy en una situación peor simplemente por el hecho de que la planta está a varios kilómetros más allá. Abajo tenemos una situación en la que hago más ligero un producto. Consigo utilizar
menos materias primas, de tal manera que dejo en fase de extracción de recursos el impacto del producto a la mitad. Todo el resto de la cadena no lo toco, pero en la parte de gestión de residuos me encuentro con una situación un poco como la anterior. Por la razón que sea, el impacto en gestión de residuos es superior. ¿Qué ha pasado? Que yo he diseñado maravillosamente un nuevo producto sin observar la cadena completa. Cuando yo finalmente sumo me doy cuenta que estoy peor de cómo había empezado. Sería idóneo haber observado esa mejora del producto en fase de diseño con la técnica completa de análisis de ciclo de vida. Podemos hacer muchas cosas, podemos comparar opciones aquí. Si comparo emisiones de efecto cambio climático con las emisiones que me van a provocar acidificación, lluvia ácida, me puede ocurrir que el mismo producto tenga más fortalezas en la primera situación y en la segunda no. Este es un caso, por ejemplo, muy típico del PVC como material, que tiene muchas ventajas en muchos aspectos y, sin embargo, hay determinados indicadores que a menudo se suelen ocultar por los, digamos, por los imperativos del mercado, ¿no? O se trabaja sobre ellos. También se ha dado, ¿no? Sabéis que hay muchos metales pesados que estaban en el PVC y que precisamente después de críticas de organizaciones ecologistas se revisa, se reduce, se cambia. ¿Qué pasa si no aplico el sentido común? Por otro lado, que me puede pasar cuando estoy inmerso en la técnica, yo puedo sustituir un material que tenga, que yo cuantifique como impactos evitados, elementos como en este caso donde yo estoy sustituyendo un plástico por otro plástico, y resulta que parece que llego a tener impactos evitados que me dan un impacto global negativo, cuando eso nunca va a ser así. Es decir, la técnica a su vez requiere en todo momento que estemos confirmando que la lógica de los procesos, lo que yo a prioricé, de alguna manera se cumple, y si lo que yo a prioricé no se cumple, obviamente puede ser que esté descubriendo algo nuevo o que realmente haya cometido algún error. Por eso digo que es muy importante que no sean exclusivamente consultores los que se meten en este tema. Otras herramientas antes de pasar a la metodología. Tenemos las ecoetiquetas, tenemos la huella de carbono, tenemos la huella ecológica. Huella de carbono y huella ecológica es un tema que ha explicado muy bien Andrés Schwartz me parece que fue el jueves, el viernes. El jueves o el viernes, no estoy segura. Un caso particular de aplicación de huella de carbono que a mí me ha parecido muy interesante. Hace 10 días, en un congreso en Madrid de edificios de energía casi nula, un técnico municipal de un ayuntamiento presentó una herramienta de análisis de ciclo de vida del municipio de Hospitalet, en Barcelona. Entonces, la idea es una calculadora que tiene 3 alcances: emisiones directas, indirectas, que tienen que ver con el mix energético o que tienen que ver con transporte o emisiones provocadas por terceros, por subcontratistas. Claramente está destinado sobre todo a corporaciones, esta técnica de análisis de huella de carbono, pero puede hacerse la valoración de huella de carbono de un pueblo como Hospitalet. El planteamiento es una herramienta fácil, se puede elaborar muy con sencillez, conociendo un poco los parámetros y recabando los datos, que en este caso solo son emisiones de CO2, es decir, movilidad de la ciudad y climatización. En nuestro caso es muy importante la climatización en invierno, por eso tenemos sobre todo emisiones de CO2, que por lo que he visto en Paraguay no es exactamente así, como contaron los compañeros de la unidad de ozono, que aquí precisamente son los CFCs los que el tema de la refrigeración, los refrigerantes que perjudican la capa de ozono son más importantes. Pero bueno, en Hospitalet, ¿qué se hace con esta herramienta? Porque lo importante, claro, es cuál es el objetivo. Bueno, esta herramienta nos da primero una visión de dónde estamos en Hospitalet. Tenemos una huella de carbono como pueblo y ahora Hospitalet tiene un crecimiento, tiene una rehabilitación, tiene un movimiento que tiene que ver con operadores de la zona. Bueno, pues cada operador de la zona, cuando pide su licencia para proyecto,
A nivel de proyecto básico se le da la huella de carbono, se da la herramienta, se le facilita gratuitamente y se le pide que tenga en cuenta de cara al proyecto de ejecución no empeorar la huella de carbono de Hospitalet. De tal manera que a nivel de ideas, que sería el proyecto básico, que tenemos altura de cornisa, tamaño de huecos, todavía el arquitecto puede mejorar sus emisiones y cuando vaya a entregar su proyecto de ejecución se le va a premiar con una reducción en las tasas de visado, en las tasas de licencia, perdón. Esa sería una aplicación muy clara y además factible, y además que se puede alimentar y actualizar en el tiempo. ¿Por qué? Porque solamente está valorando un parámetro. ¿Se podría hacer una huella ecológica con el análisis de ciclo de vida de todos los indicadores de un pueblo como Hospitalet? Pues yo creo que hoy por hoy no. Pero sí entiendo que tendría todo el sentido trabajar en esa línea. Un buen ejemplo de compañía, y os recomiendo que entréis en la página, sería el de Apple. Apple tiene una revisión de cada uno de sus productos en enfoque ciclo de vida, analizando todas las fases hasta el punto de que ha podido, mediante mejoras en el empaquetado, mejoras en el volumen, mejorar muchísimo el tema del transporte. Donde cabían 60 ordenadores en un avión, ahora caben 80, simplemente porque han modificado un poquito los formatos para que quepan mejor en un contenedor. Desde luego su fase de reciclaje, en su fase de materias primas, porque de cada pantalla, de cada manipulación que se hace sobre la placa metálica, se va obteniendo la placa de la pantalla, es decir, se va operando como por puzzle, extrayendo de una sola plancha todos los componentes del ordenador, los componentes, el embotonado, etc. ¿Y qué ha conseguido? Pues dejar solamente en la etapa de manufactura y en la etapa de producto, también con muchas mejoras de eficiencia en el uso energético por parte del usuario, pues ahora mismo son los retos, ¿no? Bueno, eso respecto a la huella de carbono. Ecoetiquetas. Aquí lo que tenemos es una comunicación que puede ser obligatoria o puede ser voluntaria de una característica ambiental del producto. Podemos estar comunicando con esa característica ambiental que un comportamiento ambiental que es necesario o un beneficio ambiental o, como veremos aquí varios ejemplos. Hay ecoetiquetas y también hay no ecoetiquetas. Por ejemplo, dentro de las no ecoetiquetas, que es muy conocida la FSC, que se refiere a bosques sostenibles, pues en realidad no tiene detrás ningún organismo oficial, es una iniciativa privada, pero muy fuerte hasta el punto de que sí tiene mucho reconocimiento, pero no está, no responde a un proceso normativo específico y que pueda yo comparar con otro proceso normativo, porque son internas, toda la regulación de sostenibilidad responde a una pauta interna, no a una pauta convenida a nivel internacional. Sí serían las de la izquierda, ecoetiquetas que están comunicando a través de una flor, a través del ángel azul, por ejemplo en Alemania, esa característica ambiental, o la de la hojita que hay como ya con mayor detalle, con mayor texto y que está muy orientada a los técnicos, donde de un producto, por ejemplo de una teja cerámica, sí se está dando una información de vida de producto, de análisis de ciclo de vida. Eso sería una declaración ambiental de producto. La declaración ambiental de producto o la EPD lo que persigue es que el arquitecto o el constructor como prescriptor pueda seleccionar productos que todos tienen una garantía de sostenibilidad, pero no como autodeclaración, sino como un elaborado que podemos consultar y que podemos además, ensamblar en un análisis global de impactos de nuestros edificios.
Aquí hay un resumen un poco de cuándo es interesante. Como veis ahí en la tercera fila, la ecoetiqueta tipo 1 está hablando de que el producto produce un beneficio ambiental. En el otro caso, mejora un aspecto ambiental, o sea, no se produce un beneficio, simplemente es, como decía antes, la idea de impactos evitados. Bueno, un impacto evitado no es exactamente un beneficio. Sin embargo, introducir áreas vegetales o tener pavimentos muy porosos en una ciudad para el tema de captación de agua, pues sí sería un beneficio ambiental. Eso sería realmente una actividad directamente beneficiosa para el medio ambiente. Y en el otro caso estamos hablando solamente de perfil ambiental, es decir, no estamos dando una información en ese sentido ni de esto es mejor ni esto es peor, sino esto es así. Eso sería el análisis de ciclo de vida, es una información objetiva. Y la utilidad está sobre todo en cómo llegamos al consumidor final, con cada uno de los instrumentos, ¿no? Evidentemente en un supermercado no tiene sentido que tengamos análisis de ciclo de vida de cada producto, de cada champú que cogemos, porque sería enloquecido, pero sí tiene sentido que tengamos una etiqueta que me comunica si es reciclable, si estoy mejorando, si no tiene parabenos, si tiene, en fin. Vamos a ver un poco entonces ya la metodología. La metodología, como he dicho antes, requiere conocer muy bien los procesos. Vamos a plantearnos, para empezar, un proceso muy sencillo que puede ser, vamos a analizar una fábrica de ladrillo. Vamos a analizar el impacto, el análisis de ciclo de vida de una fábrica de ladrillo. Los productos cerámicos, en general, como sabéis, tienen una característica muy interesante en cuanto a que tiene muy poca energía embebida, porque lo que es la manufactura, todo el sinterizado, moldeado, etcétera, consume muy poco comparado con otros materiales constructivos, y tienen también, como todos sabemos, en etapa de fin de vida, un procesado de reintegración en la naturaleza también muy bueno, es decir, arcilla que vuelve de nuevo a ser arcilla y no provoca impacto sobre el medio ambiente. Y además tiene una posibilidad intermedia de recuperación, reutilización, ya sea como cascote, ya sea como fragmento, ya sea como subbase de firmes, por ejemplo. Es decir, que a priori sabemos que es un producto que está bastante bien, ¿no? En cuanto a impactos medioambientales.